Bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Abogado Inmobiliario. Es el capítulo 32 de la temporada 3 y en él te voy a hablar de cómo ha sido la evolución de las compraventas en el ámbito inmobiliario en el mes de noviembre de 2024 según el Consejo General del Notariado, dos temas económicos relativos al Euribor y tipos de interés y dos cuestiones jurídicas en relación al aval del alquiler y suspensión de los desahucios para el año 2025. Quédate que esto te puede interesar. Los temas que voy a tratar en el episodio de hoy son tanto económicos como jurídicos, pero todos muy relacionados con el ámbito inmobiliario. En primer lugar, te voy a comentar de una de las estadísticas que es más fiable para conocer la evolución del mercado inmobiliario, que es la que publica el Consejo General del Notariado, porque hace referencia a las escrituras que realmente se han firmado. No todas las compraventas se documentan en escritura, pero si quiere acceder al registro es un trámite obligatorio, por lo cual es una de las estadísticas más fiables que existen. Pues bien, según esta estadística, en noviembre de 2024 respecto a noviembre de 2023, la compraventa de viviendas se incrementó en un 9% y la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de viviendas subió un 24%. Y otro dato que dan, que también afecta a la actividad económica, es que en las nuevas sociedades se registró un descenso del 6,4%. Pero, ¿cómo ha evolucionado en las distintas comunidades autónomas? Pues bien, la compraventa de viviendas crece en 13 comunidades autónomas y disminuye en 4. Destaca la subida de Castilla-La Mancha, un 20%, Madrid un 19,5% y Galicia también un 19,5%. Y las caídas en Navarra del 13,4% y Canarias del 6,5%. El mismo porcentaje que decae también Baleares en la compraventa de viviendas. En estos casos se trata más debido a la falta de oferta. Eso hace que, al no haber oferta, pues la compraventa de vivienda haya disminuido. ¿Cuál es el precio medio del mercado, del metro cuadrado? Pues bien, ha subido un 5,9 en el periodo interanual. Destaca los ascensos en Canarias, un 18,8% y Cantabria, un 16%. Sin embargo, ha caído en comunidades como Navarra, un 13% y Galicia un 13,2%. El número de préstamos para la adquisición de vivienda aumenta un 24% en el ámbito general de España y crece en 15 comunidades autónomas, destacando Aragón un 51% de la concesión de hipotecas, Castilla-La Mancha un 44% y Cantabria un 42%. Y caen únicamente en Baleares y Navarra. Uno de los aspectos que llama la atención es que, si os dais cuenta, la concesión de hipotecas se da en aquellos lugares donde por regla general el precio de la vivienda es más barato. Sin embargo, en comunidades autónomas como Madrid, Baleares, incluso Cataluña, donde el precio de la vivienda es más caro, no hay un incremento de hipotecas porque hay una cuestión que llama mucho la atención. Y es el número de compraventas que se paga la totalidad del precio sin solicitar financiación bancaria. Esto se debe a que hay mucha compraventa por extranjeros, mucha compraventa por inversores que no acuden a financiación hipotecaria. Esto sucede sobre todo en esas comunidades donde el apetito inversor es mayor. El siguiente de los temas que voy a tratar es la bajada de los tipos de interés y cómo se ha comportado el Euribor en el mes de enero de 2025. La bajada de tipos de interés está relacionada fundamentalmente con el control de la inflación. Es decir, el Banco Central Europeo, uno de sus elementos fundamentales en la economía es el control de la inflación, que quiere que se sitúe por debajo del 2%. Esto hace que no bajen con toda la velocidad deseable los tipos de interés. Concretamente,
en el mes de enero de 2025 la inflación de la zona euro se ha situado en el 2,5%, frente al 2,4% que tenía en diciembre de 2024. Supone una contención de la inflación y que ya se acerca a los límites que quiere el Banco Central Europeo. Esto supone que ha realizado una bajada de los tipos de interés, otros 25 puntos básicos, y lo ha situado en el 2,75%. ¿Por qué baja los tipos de interés cuando en economías como Estados Unidos se están cuestionando estas medidas? Pues lo hace para intentar relanzar la economía de dos de los países fundamentales en el desarrollo económico de la Unión Europea, como son Francia y Alemania, sobre todo de este último, que es la conocida como la locomotora de Europa, ya que es una economía fundamental para el desarrollo de la Unión Europea. Esto ha propiciado que se haya producido una bajada de los tipos de interés en la semana pasada. Esto debe de reflejarse en las próximas concesiones de los préstamos, tanto para empresas como particulares, y en la concesión de hipotecas, en que los tipos de interés están más bajos. ¿Cuál es la evolución que se prevé para el año 2025? Pues la mayoría de los economistas consideran que se va a situar en el entorno del 2%. Difícil que lo bajen, pero sí muy probable que lleguen a alcanzar ese límite. Todo esto tiene importancia porque supone también que el Euribor, en teoría, vaya bajando. ¿Cómo está situado el Euribor actualmente? Pues bien, la media mensual del Euribor en enero fue el del 2,525. Esto supone una bajada importante respecto a cómo estaba el Euribor en enero de 2024, que fue del 3,609, por lo cual para aquellos que quieren contratar un préstamo hipotecario, evidentemente se van a encontrar una mejor situación, pero que aquellos que le toque revisar su hipoteca van a tener una bajada considerable, siempre que estaba, como la mayoría de las hipotecas, reflejada al tipo del Euribor. ¿Cómo va a evolucionar el Euribor? Si, como se espera, los tipos de interés van bajando poco a poco, aunque no en mucha proporción, lo normal es que el Euribor también continúe bajando. Ya en el mes, la media de los días que llevamos del mes de febrero ya se ha situado en el 2,377. Es decir, hay ya una variación de casi 1,3 puntos respecto al Euribor del año pasado, en el mes de febrero. Si sigue esta evolución, las hipotecas estarán cada vez más baratas, y además hay que tener en consideración que los bancos están deseando de conceder préstamo hipotecario, porque al reducirse su beneficio en el tipo de interés, quieren obtener mayor beneficio con la concesión de préstamos hipotecarios. Como sabéis, han publicado recientemente los resultados de los bancos y la mayoría son resultados récord, sobre todo, por ejemplo, el Banco de Santander, que ha obtenido uno de los mejores resultados de su historia. Esto se debe fundamentalmente al aumento del cobro de comisiones y a la evolución que tuvieron los tipos de interés el año pasado. Según la mayoría de los economistas, los bancos están deseando de conceder préstamos, pero lo que sí están estudiando mucho es la solvencia del deudor al que se lo conceden, para tener la menor morosidad posible y tener que hacer la mínima provisión respecto al Banco de España sobre los préstamos concedidos. Una de las medidas más polémicas desde mi punto de vista y que no tiene ningún sentido en la actualidad es la nueva prórroga que ha habido de la suspensión de los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad. Esta norma, que fue creada para una situación de excepcionalidad, lleva 5 años de prórroga, sin justificación alguna. ¿Qué es lo que crea esta norma? Pues realmente crea una gran inseguridad jurídica para los propietarios y expulsa cada vez más viviendas del mercado del alquiler de vivienda habitual. Lo único que hace es favorecer la inquiocupación y la ocupación, con un gran perjuicio a muchos propietarios de viviendas que ven cómo tienen que continuar con esta situación durante otros años más. Para el propietario, para los abogados, es desesperante que tengamos que lidiar con normas de esta clase, porque aparte existe también el tema del funcionamiento de la justicia.
Si recordáis, hace poco, hace 2 episodios, comenté el problema de legislar a base de reales decretos leyes. Pues bien, esta norma de suspensión de los desahucios fue aprobada en primer lugar por un Real Decreto Ley de finales de diciembre, que luego no fue convalidado por el Congreso. El Gobierno lo que ha hecho es publicar un nuevo Real Decreto Ley que entró en vigor el 30 de enero, que está pendiente de convalidación todavía por el Congreso, en el que vuelve a acordar la suspensión de los desahucios desde la entrada en vigor de la presente ley hasta el 31 de diciembre de 2025, de todos los juicios verbales que versen sobre reclamaciones de renta o cantidades debidas por el arrendatario, o la aspiración del plazo de duración de contratos suscritos conforme a la ley de arrendamientos urbanos, y en los que se pretende recuperar la posesión de la finca, se hayan suspendido o no previamente el proceso en los términos establecidos en el artículo 441 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la persona arrendataria podrá instar, de conformidad con lo previsto en este artículo, un incidente de suspensión extraordinaria del desahucio o lanzamiento ante el juzgado por encontrarse en situación de vulnerabilidad económica que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva. Asimismo, establece este artículo que si no estuviese señalada fecha para el lanzamiento por no haber transcurrido el plazo de 10 días que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil o por no haberse celebrado la vista aún, se suspenderá dicho plazo, es decir, el de lanzamiento o la celebración de la vista. Estas medidas de suspensión, que se establecen con carácter extraordinario y temporal, dejarán de surtir efecto el 31 de diciembre de 2025. Algo que es extraordinario y temporal no puede llevar 5 años en vigor. Evidentemente carece de todo sentido. La norma, en el mismo artículo, vuelve a establecer la forma en que se debe de llevar a cabo, que es reiterar lo que ya estaba establecido en la normativa anterior. Está el Estado cargando sobre los particulares el tener que dar vivienda habitacional en situaciones que debería de cumplirse por el ejercicio social que debe de llevar a cabo el Estado y todas las administraciones, y no cargarlo sobre los particulares. Pero no solo protege en estos casos, sino es que protege además en algunos casos, en casos de ocupación, ya que dice el artículo se dice que hasta el 31 de diciembre de 2025 también se suspenden los juicios verbales que se sustancian las demandas que hemos dicho, y incluso en procesos penales que se sustancia el lanzamiento de la vivienda habitual de aquellas personas que la están habitando sin ningún título habilitante para ello. El juez tendrá la facultad de suspender el lanzamiento hasta el 31 de diciembre de 2025. Estas medidas, que lo vuelvo a reiterar, que se establecen con carácter extraordinario y temporal, dejarán de surtir efecto el 31 de diciembre de 2025. Será necesario, para suspender el lanzamiento, que se trate de viviendas que pertenezcan a personas jurídicas o a personas físicas titulares de más de 10 viviendas, y que las personas que la habitan sin título se encuentren en situación de vulnerabilidad económica por encontrarse en alguna de las situaciones que prevén. El juez tomará la decisión previa valoración ponderada y proporcional del caso concreto, teniendo en cuenta varias circunstancias que establece el artículo. Es decir, está dando cobertura a la ocupación cuando los propietarios sean personas jurídicas o personas físicas que tengan más de 10 viviendas, es decir, que sean considerados grandes tenedores. A mí personalmente me parece una falta de respeto a uno de los principios fundamentales del derecho y de la economía, que es el derecho a la propiedad privada, ya que si esta no se respeta, se rompe uno de los principios fundamentales de la convivencia. La última cuestión que voy a tratar en el día de hoy es la línea de avales para el impago de alquiler de vivienda, que también se ha creado en el Real Decreto Ley 1/2025, que está pendiente de convalidación por el Congreso. Pues bien, aparte de la suspensión que hemos visto
de desahucios de protección de vivienda en la que convivan protección de colectivos vulnerables, también se prevé la creación de una línea de avales por cuenta del Estado para la cobertura en caso de impago en el alquiler de viviendas para jóvenes y familias vulnerables. Lo que se pretende es facilitar el mercado de alquiler y cubrir los posibles costes que pudiera haber por impago de los contratos de vivienda habitual y permanente para jóvenes y familias vulnerables. Ahora vamos a ver los requisitos y luego haré un breve comentario sobre lo que pienso del mismo. Bien, pues las condiciones del aval que garantiza lo siguiente: el pago de todas las rentas o mensualidades impagadas hasta que la propiedad recupere la posesión de la vivienda, los daños causados en la finca por culpa del arrendatario y el coste de los suministros debidos que hayan sido asumidos por la propiedad y aquellos otros daños y costes que se establezcan reglamentariamente. Se prevé que habrá un reglamento que se publicará en los próximos 6 meses donde se concretarán las condiciones de estos avales. Para la obtención del aval será necesario que el inquilino cumpla como mínimo uno de los requisitos siguientes, tanto en el momento de la suscripción del contrato de arrendamiento como del documento de aval: ser menor de 35 años o tratarse de personas vulnerables de acuerdo a los criterios que se establezcan reglamentariamente. ¿Qué requiere el otorgamiento del aval? Pues bien, que la renta del alquiler no supere el índice estatal de referencia del alquiler, que se deposite la fianza legal obligatoria del contrato de alquiler y sus posibles actualizaciones, y suscribir por arrendador y arrendatario el compromiso relativo al aval del alquiler con arreglo al modelo que aprobará la Administración el reglamento que hemos comentado. El aval se entenderá concedido siempre que se cumpla esos requisitos. La solicitud para el cobro de las cantidades debidas y habladas se podrá realizar en el plazo de 6 meses desde que la propiedad recupere la posesión de la vivienda, ya sea mediante resolución judicial de lanzamiento, ya sea mediante acuerdo judicial o extrajudicial que acredite la recuperación de la posesión. Como te he comentado, se prevé que la aprobación del reglamento en un plazo de 6 meses desde la publicación de este Real Decreto Ley. El aval en sí, como figura, desde mi punto de vista, no está mal. Lo que está mal es cómo lo han configurado, por varios motivos. El primero de ellos es que limita solo a los menores de 35 años y a las personas vulnerables. ¿Qué sucede? Que la mayoría de la gente no va a alquilar ya a una persona de por sí que tenga unas condiciones de vulnerabilidad, porque se arriesga en gran medida a que se produzca un impago de la renta. Pero a mí lo que me parece, porque eso creo que debería extenderse a todo tipo de alquileres. La limitación de la renta al índice estatal de referencia me parece razonable porque tampoco está tan mal estos índices y como compensación de que vas a tener un aval te garantizas un cobro mínimo de una cantidad. Pero si no lo tienen a más personas, evidentemente la mayoría de la gente no va a alquilar a este tipo de personas. Por otro lado, uno de los grandes fallos que tiene es el momento en que se recupera las cantidades. Es decir, imagina que tardas 2 años en desahuciar a esa persona, que actualmente no lo puede hacer si continúan las prórrogas de suspensión, por lo cual hay gente que lleva hasta 3 años o 4 incluso para poder desahuciar a una persona. Sí, entre lo que tarda el procedimiento judicial, que además ha habido modificaciones que comentaré en otro episodio, en que entra en vigor a partir de abril. Luego, así como haya suspensiones, puede estar tranquilamente más de 2 años el propietario sin cobrar nada. Encima, como no tengas domiciliado el arrendatario los suministros, estás dejando de cobrar la renta, pagando los gastos de suministro y pagando los gastos inherentes a los propietarios, IBI, comunidad de propietarios, etcétera, etcétera. Y luego vas a tienes que realizar la solicitud pasados 6 meses, en el plazo de 6 meses desde recuperar la vivienda, es decir, vas a recuperar muy a posteriores las cantidades, por lo cual desde mi punto de vista va a tener poca efectividad tal y como ha sido concebido este aval. Espero que el episodio haya sido de tu interés, que te suscribas al canal si no lo has hecho. Recuerda que puedes hacer consulta a través de mi página web y nos vemos en un siguiente capítulo. Que pases un buen día.